le he dicho a Carlos. Ya, miren, vamos a tratar estos temas, ¿no? Lo que es hiperemia, la hemorragia, edema, embolia y trombosis. Entonces de ahí ya viene lo que bueno, tromboembolia, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a exponer hoy día. Entonces primero veamos por qué se produce, son mecanismos en sí de trastornos, ¿no? Que se dan en la coagulación, como también frente a problemas inflamatorios, ¿no? Entonces vamos a ver que para que haya una hiperemia siempre se da un edema y una hemorragia, ¿no? El edema generalmente se produce por la presencia de líquido, ¿no? Y ocasionado por un trastorno que puede ser un agente infeccioso o puede ser simplemente un traumatismo, ¿no? Se va a producir una hinchazón, por lo tanto se va a acumular líquido, ¿cierto? Sabemos que el 60% de nuestro peso corporal está conformado por agua, ¿cierto? Entonces cuando hay esa alteración entre el porcentaje de agua que normalmente tenemos, puede darnos una patología que se llama una anasarca, o sea, una presencia de edema generalizado, ¿cierto?, de todo el cuerpo. Entonces tenemos que 2/3 del agua va a estar generalmente en la zona intracelular, ¿no? Y vamos a ver que hay solamente un 5% del agua corporal que se va a encontrar en el plasma sanguíneo, solo el 5% de nuestro volumen, ¿no? Y vamos a ver que va a haber aumento de esta presión capilar, por lo tanto se produce una hinchazón, lo que nosotros vemos por la salida de este líquido hacia el espacio, ¿no? Fuera del lugar. Entonces es lo que nos produce el edema, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente este edema muchas veces no solamente es el edema, sino se va a acompañar, ¿no? Posteriormente puede haber de una extravasación de todos los componentes de la sangre, lo que ya es una hemorragia. Entonces en la hemorragia no solamente es sangre, hay también linfocitos, no solamente son hematías, sino linfocitos y también líquido, ¿no? Que es el plasma, ¿no? Que generalmente vamos a ver que estos componentes pueden variar en su cantidad, por eso nos va a dar los diferentes tipos de patologías, ¿no? Entonces hay alteraciones que se van a dar en el trastorno arterial, otras se van a dar en el trastorno venoso, ¿no? Muchos de los edemas que van a ser ocasionados por aumento de la presión hidrostática, vamos a ver que son de trastornos venosos, ¿no? Entonces estos edemas por trastornos venosos nos va a dar la insuficiencia cardíaca congestiva, nos va a dar una citis, nos va a dar una pericarditis. Pero si nosotros se almacena la cantidad de líquido en el tórax, nos va a dar una pleuritis, ¿cierto? A nivel de la pleura. Si va a dar en el pericardio, será una pericarditis, ¿cierto? Si va a ser a nivel del abdomen, va a ser una citis, ¿no? Desde ya son problemas inflamatorios, pero esa citis, por ejemplo, puede ser producida por un cáncer, como puede ser producida por un parásito, ¿no? Entonces, esa inflamación localizada en una determinada zona son lo que va a darnos un nombre diferente y una explicación diferente. También puede haber una obstrucción que produzca una compresión venosa y también va a ocasionar un edema, ¿no? Tenemos nosotros que también todo esto se produce que nosotros vamos a encontrar que este problema inflamatorio se puede producir, como les dije, por presión, ¿no? Por ejemplo, en las varices, ¿no? Sabemos que es una dilatación de las venas, pero también es por presión, generalmente en quienes, en las embarazadas, ¿no? Entonces, porque el abdomen va a crecer y va a presionar a las venas, generalmente de los miembros inferiores. Entonces las mujeres van a presentar por eso varices, ¿no? Entonces eso es por presión en sí, que el crecimiento del abdomen hace presión hacia los miembros inferiores, por eso se deja siempre a las mujeres gestantes también hacer periodos de reposo, ¿no? La persona que está en constante movimiento no va a tener mucho líquido acumulado en una zona. Por eso ustedes ven que cuando estamos frente a un paciente que está, como no se puede movilizar
por una fractura, está de repente echado, va a tener problemas de el roce y la presión va a ocasionar que tenga escaras, ¿no? Entonces se va a romper la piel de la parte posterior y el paciente va a tener una herida y por lo tanto vamos a complicarlo con probablemente una infección o una inflamación. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no?, en los pacientes que tienen escaras, ¿no? Pero es por presión y porque el líquido va hacia la zona inferior, ¿no es cierto? Entonces la postura, por eso que a todo paciente que está hospitalizado lo tratamos de mover, ¿no?, de costado, de frente, ¿no? Ese es importantísimo, los cuidados de enfermería para evitar ese tipo de inflamación. También sabemos que puede haber trastornos que ya esta inflamación nos puede llevar a patologías diversas, como por ejemplo, si hay una gran presión que se da en la zona del tórax y hacia la zona del abdomen, puede haber una cirrosis, ¿no? Puede haber cirrosis hepática, generalmente que se produce en cuál patología, en la que vemos por líquido extravasado, ascites, o sea, las ascites. Hay que descartar que sea por una cirrosis o por una neoplasia o alguna otra patología de repente infecciosa. La malnutrición también, pacientes, ¿no?, o que haya enteropatías por pérdida de proteínas, ¿no?, también. Entonces vamos a ver que ese también va a haber. Ahora, que haya una obstrucción de tipo linfática, ¿no? La obstrucción linfática generalmente nosotros la vemos más en pacientes con patologías o operados con cáncer. Pongamos el cáncer de mama, generalmente va a ser extirpada la mama, cánceres avanzados, y también va a ser extirpada probablemente toda la zona linfática o ganglionar de la zona axilar. Por lo tanto, esa persona que va a pasar, va a ver la circulación de retorno, ¿no?, en sí va a ser más lenta. Entonces, por eso es que las personas van a tener un brazo de tal grosor y el otro va a ser mucho más hinchado, más amplio, porque el líquido está acumulado y su retorno es mucho más difícil, ¿no? No hay una circulación muy fluida, por lo tanto van a tener por obstrucciones de los linfáticos, van a tener un brazo de grosor diferente al normal. Entonces pueden ser por problemas de tipo inflamatorio, por problemas de tipo neoplásico o por cirugías, como ya les decía, de la mastectomía, o puede ser por radiación. También cuando hemos irradiado un paciente de repente en lo que es cáncer de cuello uterino, ustedes saben que no solamente es la conización, sino la radiación muchas veces. Entonces se hacen las radiaciones porque son sensibles a radiación, pero también se produce una inflamación en esa zona, ¿no? Entonces eso es lo que se encuentra en estos casos. Ahora, otra cosa es por retención de sodio, que puede haber acúmulo de líquidos, ¿no? Entonces, la excesiva ingesta de sal generalmente, ¿no? O sea, no debemos consumir mucha sal, por eso los pacientes que tienen problemas renales se les limita el consumo de sal, ¿no? Entonces, las comidas bajas en sal, porque si no los van a llevar a la insuficiencia renal. Después, porque haya de repente un aumento en la reabsorción del sodio, o sea, hay más absorción de sodio, por lo tanto, también va a producir ese tipo de edema. Y otra, que haya también una poca perfusión del riñón. Entonces, una hipoperfusión renal lo va a llevar igualmente al edema. Otro, que haya un aumento en la secreción de la renina-angiotensina, también lo va a llevar al edema, ¿no? Y por lo tanto, estas retenciones van a causar un edema primario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que se pueden producir edemas en las inflamaciones agudas, en las inflamaciones crónicas, como también en la angiogenia. O sea, cuando se produce una neoplasia, ustedes saben que para que haya un tumor tiene que haber también muchos vasos que estén realmente nutriendo, llevando oxígeno a ese tumor. Cuando nosotros restringimos que haya menos oportunidad de que el tumor sobreviva, es cuando nosotros quitamos el oxígeno y los vasos se
mueren por la falta de oxígeno, por lo tanto el tumor ya no avanza, ¿no? Entonces lo tenemos cuando ustedes tengan un pequeño tumorcito. Si ustedes lo ocluyen con un esparadrapo, lo tapan bien, no le hacen que entre el oxígeno, se va a necrosar y se va a morir. Y el tumorcito se va a caer como si fuera, ¿no?, una costrita, porque se ha secado, porque no ha tenido vasos sanguíneos que lo irriguen, y además no ha habido oxígeno, que es lo que va a dar lugar cuando hay un tumor. Generalmente hay mucha formación de vasos, que son los que le van a alimentar a ese tumor, ¿ya? Entonces, tenemos que en sí, todo lo que les explicaba sobre el edema, es lo que nosotros decimos hiperemia. Es un proceso activo en el cual hay una dilatación arterial, o también puede ser una dilatación que se puede ocurrir, pues en casos uno habla del sistema venoso, en venas y no en las arterias, ¿no? Pero por problemas inflamatorios que hacen que aumente la sangre en esa zona. Entonces, tenemos en sí que la hiperemia es causada por una respuesta a una inflamación, ¿no?, a un agente que produce un estímulo, ¿no?, y que va a producir una obstrucción y un flujo sanguíneo. Que este flujo sanguíneo puede ser el líquido, como puede ser, otro momento vamos a ver que la trombosis es sangre, ¿no? Y vamos a ver que esta hiperemia puede ser tanto activa como puede ser reactiva. Tiene dos tipos. La activa que vamos a tener, que está considerada por la dilatación arteriolar, que va a permitir que el flujo, sí, ¿no?, de estos lechos capilares causen un enrojecimiento. Va a haber, cuando se produce una hiperemia activa, va a haber en sí una temperatura aumentada, ¿no?, va a haber un volumen aumentado. Por eso vemos cuando nos hacemos un golpe, se hincha, ¿no es cierto?, se eleva, pero además también esta zona se pone caliente, y además luego empieza el enrojecimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que la etiología en sí puede ser por mecanismos diversos, ¿no? Porque hay generalmente, se dan mecanismos neuropáticos, simpáticos, que van a producir esa liberación en sí de sustancias vasoactivas que van a producir esa tumoración, o ese edema o esa inflamación, ¿no? Y la hiperemia reactiva, que generalmente vamos a ver que es una alteración más que todo del sistema de drenaje venoso más que arterial, ¿no? Entonces la activa, vamos a ver que realmente se refiere más a la parte del campo arterial, y la reactiva a la parte venosa, ¿no? Entonces, luego vamos a ver que esta hiperemia activa va a estar conformada, puede ser fisiológica como puede ser patológica. Y la fisiológica vamos a tener que se produce por el ejercicio muscular. Entonces vamos a ver cómo es que la actividad, esta inflamación puede producir por una estimulación muscular. De repente, si nosotros mandamos a hacer, pues, a los chicos a subir, por ejemplo, el cerro varias veces, esa actividad muscular en las piernas va a ocasionar que de repente haya una cierta hiperemia. ¿Aló? Sí. Ya está bien, hija. Chao. Entonces decíamos que la hiperemia activa
puede ser fisiológica, ¿no? O puede ser patológica. Entonces vamos a ver que la fisiológica puede ser ocasionada por un ejercicio muscular, ¿no? Y en cambio la patológica puede ser ocasionada por infecciones, ¿cierto? Por infecciones o por una inflamación, de repente puede ser incluso por una picadura de una abeja, se puede producir un problema inflamatorio, ¿no? Entonces, esa es la hiperemia activa. Mientras que la hiperemia reactiva, vamos a ver que va a ser, también puede ser sistémica o puede ser localizada. Y la sistémica, vamos a ver que generalmente puede ser por una insuficiencia cardíaca en la sistémica, y en la localizada generalmente vamos a ver que puede ser por una alteración netamente local, como puede ser una hipertensión portal por cirrosis, ¿no? Entonces solamente afecta toda la circulación donde atraviesa la arteria portal, ¿no? Entonces, luego de ello vamos a ver que se va a producir una hemorragia, ¿no? Puede producirse, aparte de la inflamación, luego puede haber una hemorragia. Y la hemorragia, vamos a ver que la extravasación de sangre hacia el espacio extravascular, ¿cierto? Y esta hemorragia puede ser de diferente índole, puede ser capilar, ¿no? Muy pequeña, lo que nosotros llamamos petequias, que son realmente formaciones muy pequeñitas, ¿no? En las petequias vamos a ver que en una persona puede ocasionarse, ¿no? Las petequias son pequeñitas así, ¿no? Que puede darse estas petequias en las piernas, puede darse en los brazos, puede darse en el tórax, ¿no? Pero también tenemos nosotros otras que pueden ser realmente una colección, ¿cierto? Entonces ya nosotros, si es una inflamación con una coloración media violácea y localizada en una zona, vamos a decirle que tiene un hematoma, ¿no es cierto? Si esta lesión es muy superficial, muy en la cara o en las piernas, vamos a llamar que es una equimosis, ¿cierto? Que es como una mácula nada más, pero no hay colección. Cuando ya hay colección es que nosotros llamamos hematoma. Luego tenemos que estas equimosis, si son abundantes, porque importa mucho el tamaño, entonces ustedes ya van a empezar clínicas y van a empezar a diferenciar lo que son las petequias, ¿no? De lesiones un poquito más grandecitas de repente, ¿no? Que puede presentar y de repente muy cercanas, generalmente las mujeres en las piernas, que puede llevar a lo que es la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? O las vasculitis, que llevan a ser acúmulo de estas petequias y con lesiones un poquito más grandes y que se pueden presentar en miembros inferiores, como se pueden presentar también a veces en el tórax, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta porque esa diferenciación nos va a hacer acertar con el diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo son ellas? Entonces, la púrpura es la asociación de estas petequias que va a concluir probablemente en una patología, ¿no? Que puede ser púrpura trombocitopénica o idiopática, ¿no? Entonces, tenemos que los hematomas generalmente son de 1 a 2 centímetros, ¿no? Si estas son colecciones mucho más grandes, ya las describiremos como hematomas gigantes, ¿no? Generalmente se producen por traumatismos. Aquellos muchachos, por ejemplo, que manejan moto, no me va a decir que nunca se han hecho un daño. La gran mayoría tienen por ahí un moretón, siempre por problemas, ¿no? Que están en riesgo, ¿no? Por el uso de la moto, ¿no? Siempre, en cualquier momento, produce alguna lesión, algún choque, ¿no? Luego tenemos que tomar en cuenta los mecanismos de defensa que hay frente a una hemorragia. Frente a una hemorragia vamos a ver que va a haber siempre la contracción de un vaso con descarga de hemoglobina. Vamos a ver que va a haber redistribución del flujo sanguíneo en órganos vitales. Vamos a ver que también va a haber alguna activación de los vasoreceptores, ¿no? Y de los quimioreceptores que van a controlar sobre todo la vasoconstricción, y esto puede ser a nivel más que todo cardíaco.
vamos a ver la importancia que tiene en sí el equilibrio ácido básico, o sea, la acidosis, ¿no? Y puede haber descenso también de la presión venosa central, aumento de la frecuencia respiratoria, que puede producir, ¿qué va a producir en la persona que aumenta la frecuencia respiratoria? Una taquipnea, ¿no? Ustedes ya cuando pasen a la clínica es importante que ustedes observen ustedes mismos cómo es su respiración, cuántas respiraciones hacen por minuto, contrólense, cuántas respiraciones. Y si la persona está muy agitada, su respiración también va a ser muy acelerada, ¿no? Entonces, eso lo encontramos en los pacientes asmáticos, en los pacientes cardíacos, ¿no? Donde no solamente afecta su frecuencia, sus pulsaciones, sino también su frecuencia respiratoria. Porque ustedes saben que el oxígeno va de la mano, ¿no? De todas estas funciones vitales, ¿no? Luego, ustedes saben que las hemorragias también pueden ser, las hemorragias en sí pueden ser de gran hemorragias agudas como hemorragias crónicas. Las hemorragias agudas son aquellas que se producen de una forma, ¿no? Estrepitosa y puede ser no programada, ¿no? Y generalmente las hemorragias agudas son por ruptura del vaso, por un traumatismo, los accidentes, ¿no? A través de automovilísticos y de diferente índole puede producirse una hemorragia aguda. Otra cosa es que sea una hemorragia crónica. Entonces, las hemorragias crónicas generalmente son hemorragias que a veces no son muy perceptibles, pero que sin embargo son permanentes, constantes, y lo va a llevar al paciente a la anemia. Generalmente tenemos que en las mujeres la hemorragia crónica que se va a producir y que se asocia con la fisiológica es la menstruación. Cuando las menstruaciones son abundantes, ¿no? Entonces esos sangrados en exceso van a llevar a la anemia, ¿no? Los pacientes con neoplasias, generalmente neoplasias de tipo digestivo, ¿no? Del tubo digestivo, van a llevar a pérdidas, ¿no? Y generalmente la persona a veces no se da cuenta, ¿no? Por eso es importante que ustedes aprendan a observar coloración de orina, coloración de heces. La orina, si se torna como un lavado de carne, en el varón, muy raro que haga una hematuria, ¿no? En cambio, en la mujer se puede permitir una hematuria de repente con el ciclo, ¿no? Menstrual, pero en el varón muy raro. Y cuando hay hematuria en el varón, pensar en TB como primera causa, ¿no? Tuberculosis. Y lo mismo que las heces, también es importante, si las heces ya tienen un color que lo da la bilirrubina y la biliverdina, ¿no? Si nosotros sabemos que esas están muy oscuras, primero hay que preguntar qué comió el paciente, ¿no? Para ver si la extinción de las heces son debido al alimento o a presencia de sangre, ¿no? Muchas veces cuando las heces son muy oscuras, como brea, esas heces de todas maneras tienen sangre, ¿no? Y eso lo vemos muchos en pacientes que tienen cáncer, ¿no? Cáncer de colon, cáncer intestinales, ¿no? Porque importa si es que uno dice la sangre es rutilante. Si la sangre es rutilante, hay que pensar que es del estómago hacia arriba. Pero si la sangre ya está digerida, es del estómago hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya queda intestino, colon, que puede hacer esa hemorragia, ¿no? Porque también sabemos que si estamos frente a heces de color blancos, blanquecinas, hay problemas en donde, en hígado, ¿cierto? Cuando hay pacientes que tienen problemas hepáticos por obstrucción, no va a haber coloración en las heces. Por lo tanto, las heces van a ser más blanquecinas. Por eso es importante observar el color y según eso vamos a pensar de dónde viene la patología, ¿no? De dónde viene la alteración. Entonces vamos a ver que las hemorragias podrían ser agudas y pueden ser crónicas. Y también por el volumen, ¿no? Ustedes saben que no es lo mismo un pequeño cortecito y luego uno puede controlar esa hemorragia. Pero si la hemorragia es abundante, no la podemos controlar. El paciente se nos choca en un 2x3, ¿no? Y al final el paciente se muere por shock hipovolémico.
O sea, quiere decir que el sangrado ha sido tan abundante que no lo hemos podido controlar, ¿no? Y por eso esos pacientes necesitan una transfusión inmediata. Tenemos que luego pensar en lo que vamos a definir, que las hemorragias también, bueno, las hemorragias también si se localizan en la zona del tórax, como ya habíamos dicho, como los edemas, pues se llama hemotórax, si es que está en el tórax. Si es que está en el pericardio, será hemopericardio, ¿no? Y si está en el peritoneo, será hemoperitoneo, ¿no? Como ya habíamos dicho que en el edema solamente es ascitis, pero si está ese mismo edema en la zona de la cavidad peritoneal, se va a llamar hemoperitoneo, ¿no? Entonces vamos a definir en sí que para este control entre el edema y la hemorragia, vamos a hablar de lo que es hemostasia, ¿no? Y luego hablaremos de lo que es una trombosis y un hemodio. Entonces, en consecuencia, vamos a ver que va a haber un proceso que va a estar regulado, ¿no? Va a estar controlado para que en sí se mantenga la sangre líquida en los vasos sanguíneos, ¿no? Es importante ese hecho, que la sangre siempre esté líquida dentro de los vasos. ¿Qué pasa cuando la sangre no está líquida, sino está densa? ¿No? Vamos a tener pues problemas que nos va a llevar justamente a lo que es la trombosis y después a lo que es la embolia, ¿no? Entonces hay mecanismos de por sí que se regulan en el intravascular para que la sangre siempre sea líquida, ¿no? Y por eso decíamos que, ¿por qué la importancia de que todas las personas consuman por lo menos 8 vasos de agua? ¿No? Porque la sangre, así como está, nuestro organismo está constantemente ¿qué les digo? Se elimina líquido y ingresa líquido, se elimina líquido y se ingresa líquido, ¿no? Y la sangre va quedando, pero la sangre también va pasando las sustancias que nosotros consumimos, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que no debemos consumir muchas grasas, mucha grasa saturada, porque se va a quedar, ¿dónde se va a quedar esto? En la sangre, en nuestros vasos internos. Entonces el volumen de líquido que tomemos va a hacer que cada vez cambie ese volumen, cambie ese líquido. Y el agua va a permitir que se laven los mismos glóbulos rojos, linfocitos, ¿no? Entonces, si nosotros al contrario no consumimos líquido, todo va a quedar como si fuera una sustancia espesa, gelosa, dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, vamos a ver que permite luego, imagínense lo importante que es el proceso de hemostasia, donde la sangre es líquida, pero al mismo tiempo vamos a ver que va a estar controlada, ¿no? Para que esta sangre, frente a una anoxa o un daño, se produzca rápidamente la coagulación y la hemostasia, ¿no? Y evitar el sangrado abundante en un vaso sanguíneo. O sea, tiene sus mecanismos de control. Y vamos a ver que hay 3 vasos, mejor dicho, 3 componentes importantes en esta hemostasia, que va a ser la pared vascular, la pared del vaso,